again to say, oh how I wish it could. Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad. Mi nombre es Maite Cat. Mi nombre es Laura Sinclair. Y hoy vamos a leer vuestras historias paranormales. ¿Intrigados? Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, pues hoy vamos a leer vuestras historias paranormales y vengo con invitadas. Hoy está con nosotros Maite y Laura, por si las echabais de menos. Y vamos a leer las cosas que nos habéis mandado. Vamos a empezar con la historia de Heidi Cortés. Mi casa es de 3 pisos. Por su construcción hay un tragaluz o un hueco que conecta con todos los pisos para poder dar mayor iluminación a la casa. Hace 2 años, desgraciadamente, una pequeña de 8 años, que era hija de nuestros vecinos, jugando con sus hermanos, murió al caer accidentalmente por ese hueco desde la casa de al lado. En ese momento, un amigo vivía en el primer piso y presenció todo el accidente. Nosotros llamamos a un cura para bendecir la casa y asimismo pusimos ofrendas para que la pequeña descansara en paz. Yo me pasé a vivir al primer piso de la vivienda y a pesar de que sentía y escuchaba cosas extrañas, nunca hubo un contacto directo conmigo y me fijaba mucho en mis 2 gatas, las cuales siempre estaban muy calmadas, por eso no le di mucha importancia. Sin embargo, hace unos días, por unos eventos deportivos que tenía, mi amigo volvió y yo le ofrecí que se quedara en mi casa junto a otro compañero de entrenamiento. Ellos 2 se quedaron en la habitación contigua a la mía. Yo esa noche me desperté en la madrugada y vi que el cuarto tenía la luz encendida y escuché un grito y después voces. Pensé que estaban jugando y no hice mucho caso. Después de eso, en la mañana ellos se fueron muy temprano y después me dijeron que no se podían quedar más en mi casa, que ellos iban a dormir en otro lado. A mí me extrañó bastante, pero no le di mayor importancia. Al finalizar los eventos, el domingo en la noche nos reunimos todos y aproveché la oportunidad para hablar con ellos 2, donde me confesaron que esa noche, mientras mi amigo dormía, se despertó y cuando miró hacia la puerta, estaba la niña en un vestido blanco, flotando por toda la casa. Que él, del susto, se tapó la cara con las mantas tratando de rezar. Algo dentro de él le decía que no abriera los ojos, pues vería nuevamente a la niña. De un momento a otro escucho el grito de mi compañero, que dormía en la otra cama. Rápidamente mi amigo se levantó y encendió la luz. Vi a mi compañero en una esquina del cuarto tapándose la cara, hiperventilando y extremadamente pálido. Mi amigo, como pudo, se le acercó, trató de calmarlo, que respirara y de distraerlo con otras cosas. Cuando por fin se calmó, mi compañero le comentó que había visto una niña. Cabe aclarar que mi compañero no sabía nada de lo que había pasado en la casa, que tenía un vestido blanco pero que su cara no era visible, que ésta comenzó a flotar por toda la habitación y de un momento a otro se le acercó y le tocó el brazo, mostrándole cómo había muerto, cayendo desde el techo de la casa por el hueco, que él gritó por haber sentido el vacío que sintió la niña antes de morir en aquel accidente. Después de eso me cuentan mis amigos que la habitación se puso muy fría y no pudieron volver a conciliar el sueño. Apenas salió el sol, se despidieron de mí y fueron a rezar por el alma de la niña. Este es el día que ya no puedo dormir igual en mi casa, pensando que aquella pequeña aún está en la casa, aunque yo no la pueda ver. No sé si Heidi seguirá viviendo allí, pero no sé si habrá tenido más experiencias o qué, pero aunque a mí me hubiese marcado. Pero después de que vaya el cura y todo, ya, eso para bendecir la casa, me parece muy raro, ¿no? Sí, pero bueno, yo qué sé, a veces las energías... Cuando pasa una tragedia con una persona tan joven, a veces deja esa impronta que permanece en el tiempo y que puede llegar a generar este tipo de energías sensoriales, por decirlo de alguna manera. Claro, que tampoco tiene por qué ser negativo, porque a lo mejor simplemente quiere llamar la atención. Sí, a lo mejor está intentando decir, llevar cuidado que no os pase lo mismo que a mí. Pues es en plan, como, bueno, la chica de la curva, que se suponía que en realidad se aparecía para advertirte. Lo que pasa que, claro, que a ver cómo digieres tú algo así, o sea, que luego es normal que te quede reafectado y que luego pues cosas. Bueno, la siguiente historia nos la manda Elliot Mars. No puedo decir que creo en lo paranormal, por lo menos ya no. Sin embargo, hay una experiencia que aún sigo recordando con claridad. Tendría yo quizás 12 años, tal vez menos. Me gustaba todo lo referente a la brujería, la magia y la evidencia. Y en aquella época la Ouija era de lo mejor que un fanático de lo sobrenatural podía poseer. Pero como era de esperarse, mi madre no me permitía tener una.
Siendo una familia religiosa, incluso ver películas de terror era impensable, mucho menos tener una ouija, así que me armé de valor para fabricar una a costa de mi madre. Ya lo único que me faltaba era un puntero para jugar, y creo que escogí de entre mis pertenencias más extrañas lo mejor, una moneda que encontré un día de visita en un panteón antiguo cerca de mi ciudad. Es conocido como el Panteón Inglés, y con el paso del tiempo se ha convertido en una atracción turística. Pues bien, con mi ouija artesanal y un puntero recogido de la tumba de un inglés, que murió por allá en 1800, me preparé una noche cualquiera para jugar, con las reglas de bolsillo que todos se saben gracias a internet, y una lista de las preguntas que se consideraban prohibidas. Esperé hasta muy tarde cuando ya mis padres y mi hermano se habían ido a dormir, y justo delante de un altar repleto de santos de culto católico, me senté frente a una estatua de resina de la Virgen María, y di comienzo con la sesión. Al principio nada ocurrió, pero recuerdo que tenía el corazón a 1000 por hora. Jugaba yo mismo con mis emociones y me gustaba hacer preguntas tontas y mover el puntero solo por diversión, hasta que se tornó aburrido y comencé a sentir sueño. El miedo no desaparecía y con tal de no decepcionarme probé con una de las preguntas prohibidas. ¿Alguno de mis familiares morirá pronto? No hubo una respuesta clara, pero podría jurar que el puntero se movió sin que yo lo manipulara. Seguí preguntando cosas extrañas sobre mi vida, la escuela y aquellos a los que no me caían bien. Y fue entonces que el puntero se movió en círculos por todo el alfabeto escrito sobre la tabla. Marcaba letras al azar sin un sentido aparente. Sin embargo, ya estaba más seguro de que yo no la estaba moviendo. El miedo era abrumador, me temblaba todo y me faltaba el aliento de la emoción. Pero yo quería vivir algo todavía más intenso, así que me atreví a preguntar para finalizar: ¿cuándo voy a morir? Entonces el puntero se movió en línea recta desde el centro del tablero hasta el sí. Escrito en una de las esquinas. Pero la velocidad con la que lo hacía era extraña. Los movimientos anteriores fueron lentos y rítmicos. Esta vez parecía como si alguien estuviera tirando de ella. Y lo único que detenía la moneda era el peso de mi dedo índice sobre ella. Así que lo levanté, creyendo que era solo mi imaginación y que inconscientemente la había movido yo mismo. Pero para mi sorpresa, esta no se detuvo. Al quitar la mano, la moneda antigua continuó moviéndose en línea recta fuera del tablero y se detuvo al borde de la mesa. Yo estaba asustado, pero sabía que tenía que cerrar la sesión antes de retirarme. Pero cuando levanté la vista no pude más y eché a correr hacia mi cama porque lo que vi me dejó impactado. Quizá no haya sido la gran cosa. ¿Se ha caído el qué? Sí, la calabaza. Experiencia paranormal. Quizá no haya sido la gran cosa, pero cuando levanté la vista vi los cuadros y retratos de la sala tambalearse, como péndulos de un lado a otro sin hacer ningún sonido. Incluso el retrato de la última cena. No me atreví a mirar las estatuas de los santos. Al llegar a mi cama me oculté bajo las cobijas y pronto me quedé dormido. Y como no podía ser de otra forma, aquella noche tuve pesadillas acompañadas de la molesta parálisis del sueño. No recuerdo lo que vi en ellos, pero sí sé que lo único que se escuchaba eran gritos desgarradores. Que la combinación de la ouija con la moneda encontrada en el panteón. Ya, hemos hablado otras veces del tema de la ouija y que hubo una época en que aquí también en España se puso como un poco de moda el jugar a la ouija y como que casi todos los adolescentes jugaban y tal, y era como algo relativamente común. Y claro, más de uno nos llevamos, yo creo, un susto porque al fin y al cabo son cosas con las que no debes jugar. Y bueno, y al pobre pues le pasa igual que a alguno de nosotros. Sí, además el hecho de mezclarlo con la experiencia de la parálisis del sueño, que tiene que ser bastante horrorífica ya de por sí. ¿Horrorífica? ¿Terrorífica? Terrorífica. Horrorífica suena bien. Pero horrorífica creo que existe, ¿eh? Horrorífica no lo tengo claro. Sí, bueno, de todas maneras, no me culpéis. Horrorífica. Soy medio bilingüe ya. Terrorífica. Tiene que ser una experiencia demasiado terrorífica. No me imagino lo que tienes que haber pasado, Elliot, pero tiene que haber sido bastante aterrador. Es que, a ver, en la parálisis del sueño realmente lo pasas mal y que son cosas como muy vívidas. O sea, es que aunque luego te levantes te quedas un buen rato tocado porque es eso, o sea, es como si lo hubieses vivido, ¿sabes? Como si lo hubieses vivido. Sí, es que realmente prácticamente lo vives porque te produce alucinaciones y tú tienes los ojos abiertos y lo estás viviendo. Sí. Pero es importante cerrar siempre la sesión de la ouija, por mucho miedo que tengas. Es súper importante. Porque si habéis visto el corto de Hermanas, que es importante cerrar siempre la sesión y llevar mucho cuidado y no jugar con la ouija. Sí, en realidad yo creo que mejor no hacer esas cosas
ni solo ni acompañado, y que esas cosas están mejor donde tienen que estar, y que bueno, que la curiosidad está bien, pero... Con la ouija a la mesa. Eso está ahí, pero no estamos tocando. Decoración. Iba a decir precisamente que si quieres tener una ouija, ¿Cómo decoración? hazlo de forma ornamental, ¿Cómo exactamente. decoración? Exacto. Que yo tengo una también. Bueno, pasamos a la siguiente historia. Sí. Esta nos la manda Estela Miranda. Tocaya. Todo comenzó cuando estaba en mi última clase. Ese día estaba algo cansada, así que me levanté de mi silla y me senté en el último asiento para luego dormir un poco. Cuando me levanté eran las 7 de la tarde. La escuela había cerrado hacía más de una hora. Nerviosa y algo asustada decidí salir del aula. El aula quedaba en un edificio de 3 pisos en el cual yo me encontraba en el último piso. Salí y me di cuenta de que no había luz, así que rápidamente saqué mi móvil y encendí la linterna. Bajé las escaleras y estaba caminando por el gimnasio del colegio cuando un maestro se me acerca y me pregunta: ¿qué haces aquí sola? Y yo le respondo: lo que pasa es que me he quedado dormida en clase. Pasó un largo rato hasta que me volvió a hablar y dijo que era peligroso estar allí, en un lugar muy solo y sin nadie. Después de un rato le dije que no estoy sola, estoy con usted. Él no dijo nada más y de repente mi móvil sonó. Era mi mamá, pero no pude atender la llamada, así que cuando quise volver al maestro, él ya se había ido. Caminé más y me pasé por la biblioteca. Quería ver si podía encontrar al maestro para poder salir del colegio, pero no. En vez de eso, me encontré con una niña. Llevaba el mismo uniforme que yo y estaba algo golpeada. Me acerqué y le pregunté que qué le pasaba, pero ella solo dijo: no confíes en él. Después de un rato volvió la luz, pero la niña había desaparecido. Ya era muy tarde y no tenía tiempo para buscarla, así que me dirigí a la salida y para mi suerte estaba un vigilante ahí. Y le conté que me había quedado dormida en el aula. Él me dejó ir a casa, pero antes le dije que esperara porque dentro había una niña asustada que aún no había salido. El vigilante me sonrió y me mostró una foto de una niña y de un maestro. Le digo que sí, que esa fue la niña y el maestro que había visto. Y él me dice que ellos dos están muertos. Resulta que el maestro abusó de una alumna hace mucho tiempo y le había enterrado un cuchillo en el estómago, pero antes de morir, la niña empujó al maestro a un pozo que estaba cerca del gimnasio y justo antes de que el maestro cayera, él la agarró para que cayeran juntos. Aterrorizada me dirigí a mi casa a contarle lo que había sucedido a mis padres, pero no me creyeron. Vale. Es que te lo diga el vigilante y te enseñe una foto de lo que acabas de ver, Claro, pone la piel de gallina, claro. chinita, como dicen. Sí, total. Bueno, me imagino que tiene que haber sido también una experiencia bastante traumática quedarte dormida ya de por sí y despertarte cuando todo el mundo se ha ido. Ya solo con eso. Sentir que estás sola en el recinto. A mí me pasaba, ¿eh? Cuando en el colegio, además, me pasaba muchas veces que a lo mejor, porque, pues yo qué sé, las típicas reuniones que hacían en el colegio, que a lo mejor iban muy pocos alumnos y unos pocos padres de un curso, entonces tú estabas en el colegio como por la tarde, pero en eso no estaba el bullicio normal de un colegio, y yo recuerdo pues a lo mejor ir por los pasillos y tal, y que ya me parecía tétrico, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicarlo, incluso escuchaba así voces, y siempre me ha dado con los colegios cuando no hay niños y tal, siempre me han dado así como un poco de cosas. Los lugares vacíos tienen otra energía completamente diferente. Sí. Cuando sucedió la pandemia, a nosotros nos encargaron hacer fotografías y vídeo de la ciudad vacía, como un poco de memento de lo que había pasado. Entonces nosotros teníamos unas acreditaciones y podíamos bajar a la calle solamente para hacer ese trabajo. Y era bastante impactante ver las calles, que normalmente están repletas de gente, completamente vacías, todo vacío, las playas vacías, las calles vacías. Era bastante impactante. Sí. Entonces todos los edificios, todos los lugares vacíos tienen una energía así escalofriante. La siguiente historia nos la manda Casiopea Zahir. Quisiera contarte lo que me pasó con mi primer hijo. Aquí en México se dice mucho que cuando nace un bebé vienen las brujas a chupárselo. Y para evitar esto tienes que colocar unas tijeras en cruz bajo su almohada y rociar agua bendita. Durante mi embarazo yo tuve múltiples situaciones paranormales. De la nada me aparecían moratones o sentía que alguien me observaba. Así que cuando nació mi hijo yo estaba muy agotada física y mentalmente. La primera noche en nuestra casa me olvidé de todos estos rituales y solo me fui a dormir. Acomodé a mi hijo entre mi esposo y yo y de pronto sentí un miedo muy fuerte. Escuchaba a mi hijo llorar y los perros aullaban, pero yo no podía despertar. Sentía mi cuerpo muy rígido. Trataba de despertar, pero no podía. En mi mente solo podía tratar de rezar, pero se me trababa la oración.
Por fin pude decir un Padre Nuestro completo y moví mi mano. Traté de tocar a mi hijo y no estaba. Traté de despertar a mi esposo y no reaccionaba. Y para este punto ya podía moverme. Fui tocando con cuidado toda la cama en busca de mi hijo y no estaba. Aterrorizada pensando que lo tiré de la cama, traté de tocar la pared junto a mí. De pronto escuché el llanto de mi hijo más apagado, como si ya no tuviera fuerzas. Bajé de la cama tanteando con mis pies tratando de no pisarlo, hasta que pude encender la luz. Mi cama estaba a 1,5 metros de los enchufes de la pared. Cuando pude encender la luz, fue horrible para mí ver las mantillas de mi hijo tiradas de camino a la puerta y a mi hijo cerca de ella. Corrí a levantarlo, sentí su cuerpecito helado. Lo coloqué en la cama. Mi esposo comenzaba a despertarse. Mi bebé tenía en sus brazos y piernas algunos moratones y rasguños, y yo no podía dejar de llorar y de rezar. Arropé a mi hijo y no dormí hasta que amaneció. Una vecina mayor vino y me dijo que por la noche vio la bruja en el techo y me preguntó si no la escuché. Le conté todo lo que pasó. Le hizo una limpia a mi hijo, colocó cruces de ajo en las ventanas y las tijeras en la almohada. Desde esa noche hasta que lo bauticé, se estuvieron escuchando rasguños en el techo y golpes en las ventanas. Por eso, con el resto de mis hijas, jamás olvidé los rituales de protección. Curioso ver que en cada país, en cada zona hay como ciertos rituales que sí que es verdad que van cambiando y tal, pero que al fin y al cabo son de protección, vamos que... A mí como madre que soy ahora me parece horrible la sensación de escuchar el llanto de tu hijo o hija y el no poder reaccionar porque no sabes si estás en un sueño, si estás en una pesadilla. Eso fue como una parálisis, ¿no? Sí, Da la impresión de que sí. Entonces, mira, se me pone la piel de gallina solamente con pensar en que a mi hija le pueda pasar lo mismo, que la oiga llorar y que no pueda correr a abrazarla o correr a consolarla o que te la encuentres en el suelo lleno de moratones. Que tiene que ser horrible. Claro, A mí me da un parraque. claro. Y sí que es curioso que lo que describe se parece mucho a la parálisis del sueño. Es como si le hubiera producido el ser una parálisis. Sí. O sea, en realidad, vamos, o sea, lo de eso de escuchar algo y no poder moverte y querer despertarte y que no te responda el cuerpo, vamos, sí, o sea, tiene toda la pinta. Lo bueno es que al final se pudo despertar, que eso al menos hizo ya que reaccionase. Y lo bueno es que a tu hijo no le pasó absolutamente nada. La siguiente historia nos la manda Adrián García Castro. Era un día como otro cualquiera. Yo me encontraba en el salón viendo la televisión junto a mi hermano pequeño y mi padre. Estábamos sentados de esta manera. Primero, mi padre con el periódico que le tapaba la cara. Yo mirando embobado la tele y mi hermano de la misma manera que yo. Era por la tarde. El sol entraba entre las aberturas de la persiana, haciendo que el salón tuviera una tenue iluminación. Todo parecía normal hasta que de repente sentí la necesidad de mirar hacia el pasillo. Y al parecer, mi padre y mi hermano también sintieron la misma sensación que yo. Los tres sincronizados nos giramos hacia el pasillo, el cual tenía la luz encendida, que debimos de haber olvidado apagar. Nos dimos cuenta de que en el pasillo había la silueta en forma de L de alguien que parecía del tamaño de un niño, con una postura como preparándose para correr. Estaba de tal forma como si hubiera allí alguien de quien no veíamos su cuerpo, pero su sombra se reflejaba por la luz del pasillo. Me extrañó muchísimo porque solo vivíamos 4 personas contando con mi madre, la cual se encontraba en el centro de Madrid en una manifestación en esos momentos, y el piso en el que vivíamos era un 3er piso, así que quedó descartado que fuera la sombra de alguien de la calle. En ese instante echó a correr y escuchamos unos pasos y una risa como de niño, y mi padre nos mandó a ver qué era. Fuimos lentamente, un poco asustados, y al revisar toda la casa, no había nadie. Qué mal. Y el padre también. Ahí. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? Eso, vamos, es muy de padre también, pero muy de... Sí, total. Vamos, por el susto. Vamos. Además, me ha dado mucho mal rollo el tema de escuchar correr. Sí, como que viene hacia ti, ¿sabes? Esos pasos así rápidos es como que te quedas ahí como en plan, ostras, que en cualquier momento, no sé. Es que sí, mal pero rollo. eso podría deberse a lo mejor a energías acumuladas o personas que a lo mejor han vivido ahí en momentos anteriores o a lo mejor no en tu casa, pero en tu edificio. Energía residual, no lo sé. O a lo mejor Dios sabe. Pero sí, lo de escuchar a gente correr hacia ti
Mal rollo. Y el padre, pero id vosotros. Sí. Id a ver. Tú lo harás cuando Lili sea más mayor, las mandarás a ella. Ve, Lilith, ve a ver qué es ese sonido que hay en el jardín. No creo que lo haga, la verdad es que Ah, tú eres más valiente. La siguiente historia nos la manda alguien anónimo. Mi hermana y mi cuñado compraron una casa a principios de este año. La casa le pertenecía a una señora a la cual llamaremos Gina. Gina era de mediana edad, estaba enferma pero no siempre fue así. No tenía esposo, solo tuvo una única hija y ella vivía del otro lado del mundo. Por lo tanto vivía sola en aquella casa. Vivo en un pueblo en el que todos se conocen y la veían que salía cada tanto a vender postres y galletas. Así era que sobrevivía, aparte del dinero que la hija le enviaba. Casi de un día para otro, Gina simplemente dejó este mundo. Escuché que le dio una hemorragia y vomitaba mucha sangre. La casa estuvo un año completamente sola hasta que la pusieron a la venta y mi hermana decidió lanzar una oferta. La casa estaba un poco descuidada, pero tenía mucho potencial. Antaño tuvo que ser hermosa. La primera vez que fui a visitar a mi hermana sentí una sensación algo extraña y me sentí observada todo el tiempo, pero no le presté tanta atención. Pasados los 3 meses más o menos, mi cuñado nos contó con cara de asustado que la noche anterior él ya estaba dormido y mi hermana estaba acostando a los niños, cuando escuchó exactamente la voz de mi hermana llamándolo. Él salió a toda prisa a ver lo que quería o qué necesitaba y su sorpresa fue que ella no lo había llamado. Otro día mi hermana entró en la habitación que le pertenecía a la señora Gina y dijo que la habitación olía a perfume, pero no era el suyo, era como si lo acabaran de colocar. Para el cumpleaños de uno de mis sobrinos, mi hermano y yo fuimos temprano para hacer los preparativos y la decoración de la fiesta. Las cosas que colocábamos en el techo se caían. Bueno, dirán, ¿y qué tiene esto de extraño? Pues era como si alguien las arrancara o tirara de ellas. No había manera de que quedaran fijas. Era algo raro porque ya habíamos colocado adornos de la misma manera, pero en casa de mi madre y no había pasado algo así. Un día cualquiera fui a visitar a mis sobrinos. Mi hermana a veces deja la entrada sin cerrar completamente. Por lo tanto, pasé directamente a la casa y al entrar al salón principal vi a mi cuñada, esposa de mi hermano, sentada, pero de espaldas, y le dije buenos días. Fue un saludo cordial, pero ella no respondió. Al ver en la cocina a mi cuñada le pregunté que qué hacía ella allí y su mirada fue tipo ¿de qué hablas? Me regresé al salón y no había nadie. No sé a quién habré visto. Actualmente se descubrió que la hermana de la señora Gina la estaba envenenando poco a poco. Resulta que ésta la visitaba y le llevaba comida. Al parecer, ella quería quedarse con la casa, pero no contó con que la casa estaba a nombre de su hija. Todo se lo dejó obviamente a ella y la puso en venta. Claramente hace años no vivía con su madre, tenía ya una vida hecha en otro país. Y no tenía sentido quedarse con esa casa. Ahora que sé que esta señora no murió por su enfermedad, no me gusta visitar tanto a mi hermana. Mi cuñado dice que en ocasiones aún escucha cómo lo llaman por las noches, o cómo algo le tira del brazo mientras duerme. El perro que tienen a veces no para de ladrar, desesperado, para que lo dejen dormir con ellos. Está claro que el espíritu de esta señora vaga por la casa o no está en completa paz. A ver, de todas formas también cuando a veces compras una casa que ya ha pasado, que sabes que alguien ha fallecido ahí de una manera un poco chunga, ya es como que... No sé. A mí me pasó algo así, o sea, en el piso que teníamos antes, donde vivíamos toda la familia, eran 2 pisos unidos en realidad. Había un piso muy pequeñito y otro mediano y mis padres tenían el mediano. Entonces murió la señora del piso pequeño de al lado y decidieron comprarlo para unirlo con la puerta y hacer el piso más grande. Sí. Y desde que lo unieron, mi hermano y yo no podíamos pasar al otro piso. Es que se nos ponía la piel de gallina. No podíamos sobre todo pasar por el cuarto de baño, por ahí no podíamos pasar. Y descubrimos, muchos años, pero que ya éramos adolescentes y todavía nos daba mal rollo entrar ahí. A veces teníamos que entrar a coger algo y entrábamos corriendo o entrábamos juntos. Y ya de adultos descubrimos que conseguimos ese piso porque la dueña del piso se suicidó tirándose por la ventana. No de ese edificio, pero esa era su casa. Su vivienda habitual, ¿no? Claro, esa era su vivienda habitual y ella pues se había suicidado tirándose de un balcón. Y pues supongo que se quedaría ahí una energía negativa o algo, porque realmente mi hermano y yo no podíamos entrar a ese piso. Yo era justo que he estado buscando casa y un piso para alquilar y tal. Me pasó que justo yo, en los apartamentos que vivía hace muchos años, justo en el apartamento de al lado, el
el chico que vivía allí, y yo me enteré que se suicidó no allí, pero en su país. Y justo ahora me estaban ofreciendo como ese apartamento. Y yo no podía evitar que, aunque yo supiese que no había sido ahí in situ, pero tenía esa sensación de decir, joder, qué mal rollo si ya terminó acabando viviendo ahí. O sea, Claro. no, ahora vivo en otro sitio. No sé qué pasó antes, pero bueno, que yo sepa, era un chico fotógrafo y se iba a vivir a otro pueblo. Así que por ahora bien, pero da cosa. Yo recuerdo la sensación un poco en tu casa, de lo que tú contabas. Claro, tú también has entrado ahí. Yo he entrado en tu casa y hemos celebrado eventos en tu casa y es verdad que nunca pasábamos de cierto marco de la puerta porque era como... Había otra energía. Realmente sí, ahí sí. en ese el rellano... aire cambiaba ahí, notabas algo raro. Por eso, a pesar de que tu casa era grande, como que siempre nos quedábamos, ¿no?, en lo que era el piso antiguo. Sí, total. La siguiente historia nos la manda Claudia Correa. Hace 5 años visité Egipto. Era mi sueño desde muy pequeña y lo pude lograr. Hice un tour por varias ciudades históricas y una de las primeras visitas fue al templo de la diosa Isis, en Asuán. El lugar es precioso. Yo estaba muy feliz y me sentía perfecta. Pero al pasar por las salas hipóstilas y adentrarme más en el templo en dirección al Sancta Sanctorum, comencé a percibir algo diferente en mí. Sentía como si algo me apretara el pecho, como en las parálisis del sueño. Exactamente la misma sensación, pero estando totalmente despierta. La voz del guía turístico se oía en eco, y muy lejos a pesar de que se encontraba a mi lado, y lo veía como todo en un túnel. Me senté, pero seguía percibiendo lo mismo, así que salí del lugar y al momento todo desapareció como si nunca hubiese existido. Jamás en la vida tuve una experiencia similar, ni me ha sucedido tampoco después de entonces. Algunos lo achacan al clima de Egipto, pero nací y vivo en un país mucho más caluroso y húmedo, por lo que sé perfectamente reconocer cuando se trata de algún bajón de azúcar. Y no se trató de nada parecido. Sinceramente, es una de las experiencias más peculiares que he tenido y que atesoro con más cariño. Pues mira, yo voy a decir una cosa, y a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Hace años fui a visitar un museo y justamente al entrar a una sala, que luego averigüé que era la sala donde estaban las tumbas de la gente que habían enterrado y encontrado, habían puesto por un lado los huesos y por otro lado las tumbas. Me pasó exactamente lo mismo, noté como que el aire se enrarecía, como una neblina, como una sensación un poco de angustia, un poco de agonía. Y solo me ha pasado en ese lugar, cuando ya salí de la habitación del ala del museo. Volví a la normalidad, pero esa sensación como de mareo, de angustia. No sé si achacarlo a lo mejor a las propias energías de las cosas, pero yo siempre he pensado que en ciertos templos o en ciertas iglesias o en lugares de culto donde la gente centra sus energías es donde más suele pasar este tipo de situaciones. Sobre todo pues pensando que estamos en Egipto, que es un lugar con un culto ancestral. Perfectamente puede pasar. Sí, a ver, yo estuve en Egipto y vamos, o sea, para mí fue una de las experiencias más impresionantes de mi vida, la verdad, o sea, súper recomendable. Y sí que es verdad que, de hecho, cuando estuve en Egipto, yo presencié pues un desmayo de una persona. Encima no fuimos en una época en la que hiciese extremado calor, porque sabíamos que en Komombo, que es un templo que hay como un tributo a un dios que tiene que ver con los cocodrilos y tal, que bueno, no voy a hablar mucho más porque tampoco sé tanto, pero bueno, el caso es que es uno de los puntos en los que hace como más calor casi de la tierra. Y bueno, una mujer se cayó al suelo y es normal que le dijesen que podía ser un golpe de calor, pero yo creo que lo que ha escrito tiene que ser otra cosa, que van por otros lados los tiros. Y bueno, y que yo sinceramente es que entiendo que le pasa algo así, porque son sitios que impresionan, son sitios muy antiguos y son sitios que realmente, si hay algún sitio mágico en el mundo, es Egipto. O sea, te lo digo. Tengo muchas ganas de ir, ¿eh? Yo volvería a ir. Pues nada. Mi hermana ha estado y de hecho tenemos pendiente un viaje el año que viene, con lo cual... La siguiente historia nos la manda Marijoche. Mi hijo, cuando tenía 2 años, veía algo que le asustaba mucho, pero que nadie más veía. Se escondía debajo de las mantas cuando estábamos en la cama y me cogía las manos para que le tapara los oídos. Sudaba como un pollo, aterrorizado, sin poder ni siquiera respirar.
Un día por fin me dijo que veía a un niño feo y malo que le hacía Mi niño, el pobre, estaba aprendiendo a hablar, y vaya situación. Pasó algún tiempo y nos mudamos de casa. Un día empezó a llorar de nuevo por la noche y me decía que había un monstruo en la habitación. Yo no sabía bien cómo afrontar aquello y no quería decirle que no había nada, si él lo estaba viendo. Al final opté por decirle que no era un monstruo, sino un oso que se había perdido, que le dijera que se fuese a su casa, que él no vivía allí. Mi niño, como podía, porque era muy pequeño, le decía aquellas palabras a un punto en la habitación donde obviamente no había nada visible para mí, pero sí para él. Se volvía a mí lloroso diciendo que el oso decía que no se iba. Así pasamos muchas noches hasta que se le fue diluyendo aquella terrible situación. Al cabo de muchos meses, un día estábamos en la cama leyendo un cuento. Por aquel entonces tendría algo más de 3 años. De pronto me dijo: «Mamá, ¿te acuerdas del osito?». Y le digo: «Claro». Y me dice: «Pues está sentado en tu falda». No sé qué cara le pondría yo, pero intenté aguantar el tipo. A mí me dice eso y me cago, de verdad. Pues yo sí que sé la cara que pondría yo. Pondría esta cara. Yo me levanto, creo. Quita, quita. O sea, a mí mi hija me dice eso y yo, vamos, le prendo fuego a la casa. No, porque sale caro. No quiero quemar la casa, ¿vale? Pero no me gustaría tampoco que mi hija el día de mañana me diga: «Mamá, veo cosas en la esquina». Yo te veo por la casa con un butafumeiro por ahí. Como lo de Santa. Eso ya lo hago. Claro, eso ya lo hago. Claro, A día de hoy... Pues así al menos no van a haber ositos en tu casa. Muy bien. Estás espantando a nosotros. O sea, al menos... Cierto. Bueno, ya vamos con la última historia, que también es anónima. Resulta que hace unos cuantos años estábamos mi mamá y yo en el salón de la casa de mis padres, en la cual viví desde los 3 años hasta que me independicé. Estábamos viendo la tele, mi padre estaba de viaje, por lo que nos encontrábamos solas las dos. De pronto siento unas pisadas muy fuertes, como quien corre descalzo. El sonido provenía del pasillo. En Cuba, de donde soy, los suelos de las viviendas son todos de baldosas, y el correr descalzo con pisadas fuertes hace un sonido muy característico, inconfundible. El pasillo estaba justo al lado de la habitación donde nos encontrábamos. Me levanté exaltada de mi asiento como un resorte y asustada le pregunté a mi mamá si no había sentido eso. Ella me vio la cara y yo había percibido hasta vibraciones en el suelo, y me asustó muchísimo. Sin pensar salí corriendo a mirar. Todas las puertas estaban cerradas con seguro. Las ventanas tienen rejas y no había nadie. Me volví a sentar tras haber revisado bajo las camas, detrás de los muebles, dentro de los armarios. Volví a recordar el sonido y era tan vívido, tan real. Estaba segura de que no había salido de la tele. La verdad, pasé días algo temerosa, pero más que temerosa pensaba en posibles explicaciones y no se me ocurrió nada. Años después, mi mamá estaba de viaje en casa de mis abuelos. Pasaba temporadas cortas para estar con ellos durante unos días, porque vivían en otra provincia y ya estaban muy ancianos para viajar. Me quedaba yo con mi papá esos tiempos para acompañarlo y ayudarlo en las labores domésticas. Él trabajaba mucho, salía muy temprano y regresaba a las 8 de la noche casi siempre. Yo volví un día a casa sobre las 6 o las 7 de la noche. La luz de la sala estaba encendida. Normalmente la encendemos cuando oscurece, y jamás se queda encendida durante el día, así que asumí que él ya estaba allí. Cuando me disponía a entrar por el pasillo sentí unos pasos de alguien corriendo atravesando el pasillo. Cuando entré en él vi un pie descalzo, algo huesudo, delgado. Solo vi el pie como entrando en mi cuarto y un pedazo de tela blanca como si tuviera un pantalón blanco, de tela ligera como de lino o algodón. O sea, lo vi en el umbral de la puerta de mi habitación, por una fracción de segundo. Como mi papá es muy bromista y mi familia es muy de dar sustos, escondernos tras las puertas y asustarnos entre nosotros para después reírnos juntos, pensé que él estaba en la cocina y al escuchar la puerta supo que era yo y decidió gastarme una broma. Se había movido deprisa para lograr entrar en mi habitación. Empecé a reír y a decirle: «Te pillé, no me vas a asustar», pero nadie contestó. Lo llamé varias veces y nada. Decidí entrar en mi cuarto, no había nadie. Me asusté mucho. Revisé cada centímetro de la casa, bajo las camas, los armarios. Me aseguré de que todo estuviera cerrado y la verdad me costó dormir bien por varios días. Recuerdo que de siempre la puerta de la que era antes mi habitación se abría y se cerraba sin corriente de aire. Con la casa cerrada a cal y canto, podía cerrarse un poco y otras veces lo hacía de un portazo. Actualmente es la habitación de mis padres y aunque ellos no se han quejado de nada sobre esto, quizá porque son ateos y no prestan atención a estos incidentes, viví toda mi infancia con esos portazos, a veces justificables y otras no.
al punto que mis amigas bromeaban con que en mi cuarto había un fantasma, porque ellas mismas presenciaron los tirones de la puerta sin viento en varias ocasiones. Quizás sí tiene una explicación, pero yo no la encontré en todos esos años, hasta los 20 que me mudé. Es más, en la nueva habitación donde suelo quedarme cuando visito a mis padres, siento a menudo un toque en la puerta. Más de una vez me he levantado para asegurarme que ellos están dormidos y que no han sido, porque es siempre cuando intento dormir de noche. Y no en estado soñoliento, sino bien despierta, pero ya acostada. Es la puerta de la habitación donde vi el pie descalzo. Es un único toque, fuerte pero no estruendoso. Ya opté por no salir a verificar nunca más. Yo tampoco me levanto. Yo prefiero hacer como que no lo he oído y ya está, y te duermes. Yo me mudo. Yo me mudo. Y Laura quema la casa, o sea que... Sí. No sé qué decir. La verdad es que ya el hecho de ver en el, digamos, en el quicio de la puerta ya ese pie huesudo con esa tela blanca, ya es como... Adiós. Si yo abro la puerta y veo que no hay nadie, ya da mal rollo para empezar. Pero si abres la puerta y hay alguien, te cagas. No, a lo mejor, como decía ella, Es su padre. sí, es su padre y le está gastando una broma. Claro. Podría ser perfectamente. El tema es que luego yo creo que llega un momento en el que si te acostumbras, es como en plan, "Buah, ya va a pasar", ¿sabes? Como que, vale, han tocado y ya esto va a pasar, me sigo durmiendo y tal. Que Y no te miro. Claro, te sigue dando miedo y tal, pero si solo se queda en el que tocan y tal, pues te queda Claro. rayada, pero ya es como, venga, pues ya está, me duermo y ya está, y pasará. Que eso también, no sé si a vosotras os ha pasado con gente, a mí sí que me ha pasado de tener conocidos que las puertas de su casa se cerraban sin motivo aparente. Pero bueno, también es verdad que pasó en temporadas, no era algo constante. No sé si... ¿Pero en tu casa o en la de tus amigos? No, en la mía no. En la mía, por suerte, sucesos paranormales solo ha pasado Las puertas son- una vez. Pero eso lo guardamos para otro vídeo. Ah, bueno, ahí, gancho. Gancho para el siguiente Gancho para el vídeo. siguiente. Se ha asegurado salir en el siguiente vídeo, o sea, ya... Claro, Siempre tengo que dejar caer algo, ¿no? Claro. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un placer haber compartido Halloween con vosotros. Esperemos haberos entretenido el día con estas historias y que hayáis pasado, aunque sea un poquito de miedo, porque hoy es el día de pasar miedo. Ha sido un placer también estar acompañada de estas chicas tan preciosas y tan hermosas y tan inteligentes y divertidas y maravillosas. Son mis amigas, las amo. Se nota. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Tristania Wolf, Acatisia, Yolani Olano y María del Carmen Arroyo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejamos por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram. Pon la mano, Maite, pon la mano, ahí, la otra mano, ahí, perfecto. Especialmente en Instagram, donde estoy más activa y su material muy interesante. Y ahora sí nos despedimos, nos vemos en el próximo vídeo y recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! Go away, don't you come back anymore. Go away, and please don't slam the door.